Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación. Y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza, día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia, específicamente para el signo de Aries. ¿En qué área debe enfocarse para transformar el patrón de comportamiento anteriormente explicado e invitar un cambio real a su vida? Para Aries le salió la frecuencia abierto a la vida al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional en la versión de Osho la profundización sobre la frecuencia de abierto a la vida. A Aries le salió la profundización del arcano mayor, el loco al derecho, y el arcano menor del mazo del agua, celebración al derecho. Bueno, y la frecuencia que le salió a Aries, que es la frecuencia de abierto a la vida, te estaría indicando aquí que de alguna manera tú te estás cerrando a la vida, porque la frecuencia te salió al revés. Y que esta contracción, este cerramiento, se manifiesta como que tú crees que la vida está en contra tuya, tú crees que las personas están en contra tuya, tú crees que las situaciones están en contra tuya, que nada te sale o que todo te sale mal, como un tipo de negatividad. Y esta negatividad, como es tan constante, tan permanente, estaría atrayendo frecuencialmente más negatividad, porque así es como funciona la expresión energética de este plano. Si tú constantemente estás pensando negativamente, si tú constantemente estás sintiendo resistencia, oposición, contracción, emociones bajas, emociones negativas, tú empiezas como a solidificar esa frecuencia hasta que todo a tu alrededor refleja esa solidificación. Entonces es probable que todo lo que tú experimentes o que la manera como tú percibas todo aquello que experimentas sea negativo igualmente. Entonces, esta frecuencia te está haciendo como un llamado de emergencia en el cual es necesario estar muy alerta a ese patrón de pensamiento, de sentimiento y de percepción, entendiéndose a sí mismo como el generador energético de la energía mental, que es la energía de los pensamientos, de la energía emocional, que es la energía de aquello que sientes, y de la manifestación de ese par de energías ya en lo material, a modo de experiencia, a modo de situaciones en tus relaciones. Porque todo esto es importante, porque cuando nosotros nos traemos experiencias negativas constantemente, estamos segregando un tipo de química en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a esa química. Y mientras más se acostumbre, más difícil es transformar esas corrientes químicas que segregamos. Igualmente pasa si nosotros invitamos actividades o experiencias positivas, que empezamos a segregar una química a la cual nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar. Es por eso que a veces se recomienda, por ejemplo, hacer ejercicio, porque el ejercicio nos trae un componente químico que nos genera euforia, que nos genera satisfacción y que mientras más lo hacemos de manera constante, diaria, nuestro cuerpo abre vías de acceso más rápidas o más cortas a ese tipo de sustancias químicas que segregamos. Entonces, cuando se necesita cambiar un patrón de pensamiento, de sentimiento y de comportamiento negativo, ahí también implica un cambio de química corporal y pasar por ese proceso en el cual nos desacostumbramos a la química de los patrones que queremos cambiar. Entonces, por ejemplo, si una persona está muy acostumbrada a tener mal carácter, a reaccionar de mal genio, a que las cosas la colocan de mal genio de una manera muy rápida, a reaccionar de mal genio ante cualquier interacción o ante cualquier situación. Ahí estás acostumbrando tu cuerpo a la química de esas emociones, como la rabia,
Y entonces puede llegar a pasar algo como que un día estás tranquilo y no sucede nada y tu cuerpo se siente incómodo porque no recibe esa descarga química de la rabia. Y casi que inconscientemente, por ejemplo, podríamos empezar a buscar situaciones o encontrones con personas, ya sea personalmente o ya sea virtualmente, que nos generen esa rabia o esa indignación para nosotros volver a recibir esa descarga química de esas emociones y así como que nuestro cuerpo recibe esa descarga y ya vuelve una sensación de aquello que es normal para sí mismo. Es como si estas emociones fuertes se volvieran como una droga química, ¿sí? Entonces, esta frecuencia te recomienda a que cambies el tipo de estímulos que recibes hacia estímulos positivos para que cambies la química corporal también que segregas. Entonces, el cambio se debe dar en ti y en aquello que tú emites como vibración y en aquello que tú invitas a tu vibración. Entonces, es muy vital que para que te abras a la vida, invites un enfoque positivo. Y la manera como puedes invitar un enfoque positivo, permanente, constante, es que voluntariamente coloques tu atención en aquellas cosas, en aquellas actividades, en aquellos estímulos, en aquellas relaciones y experiencias que para ti te traigan una sensación de bienestar, la posibilidad de la risa, la posibilidad de la relajación, la posibilidad del juego, del disfrute y que coloques estas actividades o estos estímulos en tu vida cotidiana y que provoquen en ti una sensación de querer hacerlos, querer buscarlos, querer recibirlos. Y aquí es muy importante darse cuenta que lo positivo no tiene que ser algo extraordinario, que no debemos idealizar o agrandar aquello positivo, sino que lo positivo puede ser darte 10 minutos de dormir un poco más, darte 15 minutos en los que te tomas tu café, tu té, tu desayuno tranquilamente, darte un baño que te relaje, salir a caminar, procurar tener conversaciones con personas que levanten tu ánimo, que te brinden una experiencia positiva, que te cuenten cosas lindas, que te cuenten cosas que te hagan reír, que por ejemplo busques actividades en las cuales tú puedas ser creativo, sí, ya sea pintar, escribir, tejer. Igualmente, aquello que consumes a través de los medios de comunicación, a través del internet, que sea positivo igualmente y que cierres la puerta intencionadamente a aquello que sea negativo, a aquello que te genere miedo, a aquello que te genere indignación. Y esta frecuencia te está diciendo que es necesario ese cambio de manera radical, de manera drástica, como una emergencia. Porque si sigues vibrando en negatividad, si sigues pensando en negatividad, si sigues sintiendo en negatividad, eso se vuelve como una espiral de manifestación. Entonces, como la energía tiene un momentum, ¿sí? Un ritmo, una corriente, es necesario que voluntariamente y a conciencia tú redirecciones hacia dónde se dirige esa corriente energética. Y ese hacia dónde sería hacia situaciones, estímulos, actividades positivas. Bueno, y ya las cartas de profundización que le salieron a Aries me estarían indicando un mensaje bien importante que podría estar explicando qué hay detrás de esa espiral negativa que estaría revelando la frecuencia anterior. Entonces empecemos por el arcano mayor de El Loco. Primero, como te sale un arcano mayor, quiere decir que estás en una época de transformación importante y profunda en tu vida y en tu frecuencia energética. Y que este capítulo de este mes, enmarcado por este arcano, va a tener como una influencia, como un eco en toda tu experiencia de vida, en tu pasado, como una posible sanación de tu pasado y en tu presente y tu futuro. Y este arcano mayor del loco es el arcano que inicia el juego de la vida. Entonces, súper clave que te haya salido este arcano como profundización. Y se le llama el loco porque se lanza al vacío, se lanza a experimentar lo nuevo, se lanza a experimentar el riesgo de nuevas posibilidades con la ignorancia de no saber qué le aguarda ese vacío.
no saber qué hay más allá, que no es necesario tener todo planeado, que no es necesario tener todo proyectado o todo controlado para tomar esa decisión de lanzarte. Lo importante es abrirse a explorar, lanzarse a experimentar el juego de la vida como tal. Y lo bonito de este arcano es que te está indicando que como estás a la puerta del inicio de un nuevo nivel de experiencia en tu vida, lo más probable es que estés purgando, por así decirlo, energías encapsuladas en tu cuerpo energético y en tu cuerpo emocional. Y una posible manera como se siente esta purga es la negatividad que tú puedas estar experimentando en este momento. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú tienes almacenado en tu cuerpo emocional traumas del pasado en esta vida, de tu niñez o de tu juventud, o traumas de tus vidas pasadas. Que, por ejemplo, tú tienes en tu cuerpo energético bloqueos energéticos, fracturas energéticas generadas por ciertos traumas o ciertas experiencias muy duras, muy difíciles, y todo esto como que se encapsula. Y como estamos en un momento planetario en el que estamos recibiendo constantemente frecuencias que cada vez suben más el nivel de frecuencia, entonces en un momento estamos recibiendo una frecuencia, en el siguiente momento la frecuencia sube, al siguiente día la frecuencia sube más y así es un proceso que va escalando. Y el resultado de este bombardeo constante de frecuencias altas es que nuestro cuerpo energético empieza a hacer resonancia o match vibracional con esas frecuencias altas. Y cuando nuestro cuerpo energético trata de hacer esa resonancia, es decir, trata de vibrar a la altura o a la rapidez de esas frecuencias, sí o sí tiene que purgar las frecuencias bajas que tenga almacenadas, que tenga encapsuladas en ese cuerpo energético o en ese cuerpo emocional o en los cuerpos sutiles. Entonces, es como si nosotros colocáramos un chorro de agua a presión atravesando todo nuestro cuerpo y como si las experiencias de vibraciones bajas fueran como barro seco que tenemos acumulado en ciertas partes. Entonces ese chorro de agua sí o sí va a remover ese barro seco y va como a salir a presión y va a salir así como agua embarrada. Eso podría explicar aquello que te revela la frecuencia que te salió, que te estaría diciendo que estás como en una espiral de negatividad. Entonces, esta purga de el pasado, esta purga de las emociones encapsuladas, esta purga de los traumas, del karma, todo eso tiene que salir para que le abras la puerta a lo nuevo que se refleja con este arcano mayor del loco. Y lo bonito de este arcano mayor del loco es que cuando se transita ese arcano, se transita con ingenuidad, se transita con curiosidad, se transita con confianza, se transita con una vibración muy similar a la vibración de los niños, que todos los días el mundo para ellos presenta algo nuevo, que están abiertos a aprender, a escuchar, a explorar. Entonces, como puedes ver, lo que te propone este arcano mayor es muy similar a lo que te propone la frecuencia anterior, porque esa emoción de la curiosidad, de la espontaneidad, de la confianza y de la exploración son emociones positivas, son estímulos positivos que te pueden ayudar a atravesar este proceso de transformación profunda que estás viviendo. Y por último, este arcano lo que indica es que estás empezando una nueva etapa y que para empezar esta nueva etapa como con pie derecho es necesario hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, que invites procesos en tu vida en los cuales puedas cerrar ciclos, en los cuales puedas aligerar tu equipaje, en los cuales puedas concluir cabos sueltos. Y esto implica, si tienes que tener conversaciones importantes con las personas que te rodean, pues que las tengas. Que si tienes que tomar decisiones importantes, que reflexiones y que tomes esas decisiones. Que si necesitas atravesar cambios importantes, que te lances a esos cambios para que así limpies y limpies y limpies tu energía y para que así recibas esta nueva etapa que te augura este arcano con la versión más limpia energéticamente que la puedas recibir. Bueno, y el siguiente arcano que también te salió como profundización, que es el 3 del mazo del agua, que se llama celebración, estaría enfatizando aquello que te digo la frecuencia anterior, de que es necesario que vibres en una frecuencia alta como la frecuencia de la celebración.
a que te des cuenta que tú puedes transformar la manera como percibes las experiencias que te llegan o las experiencias que atraes o las situaciones que vives cotidianamente si las filtras a través de una vibración de apreciación de aquello que estás viviendo y si las filtras a través de la celebración del momento, de la vida como tal, sin necesidad de buscar una causa detrás para invitar ese sentimiento de celebración. Y como estamos hablando de un 3, estamos hablando de que la oportunidad de invitar estas vibraciones altas, como la vibración de la celebración y de la apreciación, se te puede dar a través de tu apertura hacia otras personas. Entonces esto puede simbolizar una posibilidad de hacer parte de un grupo, ya sea de trabajo o de disfrute o de exploración de un tema para aprender. Esto puede también simbolizar que te abras a asociarte con otras personas, que te abras a comunicarte con tus amigos, que priorices momentos en los que tengas contacto con otras personas dentro de una vibración de dicha, de disfrute. Y eso también puede simbolizar que si tú te abres a los demás, es posible que recibas ayuda, soporte y sostén de aquellos que te rodean, ya sea a modo de consejo, a modo de información, a modo de compañía. Y este arcano también estaría augurando como una época de cosecha. Entonces, como puedes ver, ambos arcanos de profundización de esa frecuencia son muy positivos. Y ya la relación de la frecuencia que te salió y de los arcanos de profundización con el mensaje de la energía del mes viene como a enfatizar que dejarnos como últimos en la prioridad puede ser algo que esté alimentando esa espiral de negatividad de la cual habla la frecuencia. Entonces, aquí se enfatiza que es necesario un cambio radical de ese patrón de comportamiento. Y el cambio radical es que tú te coloques como prioridad en las decisiones que tomas, en las experiencias que invitas a tu vida y en las relaciones que procuras. Y aprender a decir que no, aprender a delegar, aprender a pedir ayuda, aprender a darle tanta fuerza a tu capacidad de darte amor propio que ya no te importe lo que los demás tengan para decir, lo que los demás opinen, lo que los demás esperen o demanden de ti. Que no tengas miedo de pronto que las personas a tu alrededor se enojen si tú te colocas como prioridad. No tengas miedo que de pronto te traten de presionar para que vuelvas a caer en ese patrón de comportamiento de la energía del mes, porque en ese momento se necesita que para ti lo primero sea tu bienestar, lo primero sea tu tranquilidad y lo primero sea la armonización de tu frecuencia para transformar esa espiral de negatividad en una apertura hacia lo positivo. Y como los arcanos que te salieron son arcanos de una potencia y de una vibración bien alta, aquí se te estaría brindando la confianza de sacar adelante tu vibración, como que sacarte de ese barro de negatividad. Y en la medida en la que tú te vuelvas como el cazador de tu bienestar, de tu felicidad, de tu armonía y de aquello positivo que puedes brindar a tu vida, estarías como siendo activo en esa transformación profunda que se te augura con toda esta lectura. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.